Aleluya. Gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo, hermanos, en esta noche gloriosa. Digo, le siga bendiciendo porque considero que estamos en la bendición del Señor. Dios bendiga mucho, Dios le guarde. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este nuestro programa Hubo un Cambio. Domingo tras domingo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. En esta noche nos proponemos traer una palabra que el Señor nos ha permitido elaborar para edificación de nuestras vidas. Le invito a que se quede con nosotros, busque su Biblia y la tenga a la mano. Mientras tanto, hacemos una oración de invocación. Amado Dios y Padre Santo, Dios de bondad, grande en misericordia, yo te doy gracias porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos, para adorarte, para bendecirte y para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra que hemos de considerar sea de bendición, así como para mí lo es, sea para cada uno de aquellos que la escuchen, tanto ahora en vivo como en el programa que queda grabado en el futuro. Te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando de una manera muy especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor. Dios bendiga a la iglesia de Cristo Jesús. Y Dios bendiga poderosamente a aquellos que todavía no pertenecen a la iglesia de Cristo, amigos que todavía no han dado el paso de fe. Son muy bienvenidos a nuestro programa. Gloria al Señor. Le invito a que si usted conoce a alguna persona que no conoce al Señor, le comparta este programa y otros programas de nuestros hermanos que predican la palabra, que usted crea que puedan ser de bendición para esas personas, sean creyentes o no creyentes. Comparte el programa para que ellos también sean edificados con esta palabra gloriosa y bendita de nuestro Dios. Aleluya. Saludamos cariñosamente a nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y a su esposa David Vélez. Ellos tienen un programa que lo transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y se llama El Menú de Hoy, lunes a las 7 de la noche con el hermano Pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. El menú de hoy usted no se lo debe de perder. Gloria al Señor. También los miércoles tenemos nuestro programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio a las 8 de la noche en Facebook. Después que terminamos en Facebook, pues yo subo la programación a YouTube. Allí también en YouTube lo puede ver. YouTube se encuentra como @Jaime Román 7433. Ahí me consigue y ahí ve toda nuestra programación desde hace 2 años hacia acá y otras cositas más que hemos añadido para la gloria de nuestro Dios. En esta noche también quiero saludar poderosamente a nuestro pastor hermano Samuel Barreto y su esposa pastora Nereida Barreto. Gloria al Señor, gracias por su amistad, por su amor, por su comprensión hacia nosotros como miembros de la iglesia. Y digo nosotros, me refiero a la congregación completa. Y estamos muy agradecidos al Señor de haber llegado a perseverar en ese lugar tan hermoso, el cual el Señor ha puesto en ese lugar para bendecir nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Déjame ver si consigo por aquí donde está la dirección de ese templo. Gloria al Señor. Yo sé que está en la... Tienes por ahí los anuncios de la iglesia. No sé dónde los consigues, cuando fue. Estoy hablando con mi secretaria. Aleluya, mi esposa. No me había dado cuenta, hermanos, y el día 10 de enero cumplimos 2 años en este programa para la gloria de nuestro Dios. Para mí era el 26, por eso no había mencionado nada. Estaba esperando para el 26, pero es el día 10. Estuve mirando una libreta y encontré esa fecha anotada. El primer programa salió un 10 de enero del 2022. Gloria al nombre del Cristo que reina. Yo pensaba que no llegaría tan lejos. Yo pensaba que sería cuestión de semanas o tal vez meses y que no iba a llegar, pues. Sin embargo, el Señor me ha permitido el privilegio de estar estos 2 años y cada vez, como dice el cántico, cada día me siento más feliz. Aleluya. Ahora tengo un compromiso con mi pueblo y no puedo dejar de dar el programa. Gloria al Señor. A menos que una circunstancia de fuerza mayor, pues así lo requiera. Pero mientras yo pueda, este programa va a salir en el aire.
Y el día que yo no pueda por X razón, voy a conseguir quien esté aquí al frente hablando palabra de Dios, pero un cambio sigue en pie mientras el Señor así lo permita. Nuestra iglesia está radicada en la carretera número 2, kilómetro 165, hectómetro 8, en Hormigueros, Puerto Rico, que está en la marginal, que está después del supermercado Mr. Special. Anuncio político no pagado. Se va por de Hormigueros hacia San Germán, después que pasa donde era antes, hace muchos años, Lugo Auto Sale, después de un puente que pasa por encima de la ruta número 2, ahí a la derecha encuentra una marginal, hay muchos comercios, entre ellos está nuestro templo, casa, centro cristiano. Pasemos a la otra orilla. Ese título, ese tema, ese nombre está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y verso 35, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla, porque allá también hay trabajo que hacer, porque allá trabaja de almas que rescatar, porque allá también el Señor se va a seguir glorificando en el ministerio que nos ha entregado en nuestras manos. Gloria al Señor. En esta noche también anuncio que el hermano Denis Pérez tiene un programa los sábados, recién comenzó, no hace mucho tiempo que lo tiene, hace un par de semanas, los sábados a las 9 de la noche en Facebook, que lo transmite simultáneamente, creo que en YouTube también, y se llama Por un Avivamiento Más. Un programa muy hermoso, muy ameno, un programa muy edificante. Yo le sugiero que apunte ese nombre de ese programa para que lo sintonice y lo comparta. Gloria al Señor con sus amistades, con sus hermanos, para que también sean edificados por la palabra de nuestro Dios. Recuerde, el sábado a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Gloria al Señor, con el hermano Denis Pérez. En esta noche le invito a buscar la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y verso 17. Gloria al nombre de Cristo Jesús. En ese capítulo 1, verso 17 de Lucas, habla de Juan el Bautista y está diciendo, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la palabra clave, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a sacar? De los rebeldes. Gloria al nombre de Cristo Jesús. De los rebeldes, de la gente que se negó y dijo, no quiero seguir a Dios, no quiero a Dios, no quiero nada que ver con la justicia, soy malo, me declaro malo, soy opositor a todo lo que sea justicia y orden. Hablamos bajo el tema rebeldes o sumisos. ¿En cuál lado estamos situados como seres humanos, como ciudadanos y como creyentes? Tres cualidades o clasificaciones o posiciones que ocupamos todos los seres humanos. Religioso, la parte religiosa, como ciudadanos y como personas, a nivel personal. Rebeldes o sumisos. Es un tema bien amplio, bien amplio. Yo creo que una hora sería poco tiempo. Yo no voy a estar una hora, no se asuste. Una hora sería poco tiempo para poder hablar todo lo que se podría decir acerca de la rebelión del ser humano en contra de Dios y en contra de todo lo que se llama ley y orden en general. El ser humano siempre se ha caracterizado por su rebeldía, por su orgullo y por su arrogancia. Dije el ser humano y ahí estoy yo también incluido. No, porque hay predicadores que ellos hablan de todo el mundo y ellos se echan a un lado como si ellos fueran perfectos. Nosotros no podemos ser ignorantes y tenemos que hablar las cosas como son. No sea que alguien venga y nos señale y tengamos que callar, porque tienen razón. Eso es parte de la rebeldía también. Creernos que somos mejores que otros. En ningún momento
en ningún momento debiéramos de decir tal cosa. Jesús habló en contra de esas personas que dicen yo soy mejor que aquel otro, o aquel es peor que yo, por lo menos. Si no lo dicen de una manera, lo dicen de la otra. Aquel es más malo que yo, aquel hace cosas peores que yo. Pues mire, no podemos hacer ese tipo de señalamiento, porque delante de Dios todos tenemos el mismo valor y todos tenemos la misma oportunidad de, como dice aquí la palabra, de esa posición de rebelde que estamos, todos tenemos la misma oportunidad de parte de Dios de venir a formar parte del pueblo bien dispuesto que el Señor quiere que tengamos. La palabra del Señor narra en este capítulo 1 que cuando Juan, el papá de Juan, Zacarías, que era sacerdote, tuvo una visión y un ángel le anunció el nacimiento de este muchacho, de este hijo, que se llamaría Juan el Bautista. Se llamaba Juan. El Bautista es un sobrenombre que le pusieron después porque él bautizaba a la gente. Pero el nombre de pila de él era Juan, y ya. En ese tiempo no existía un apellido. Entonces, pero se conoce como Juan el Bautista. Cuando ese ángel está dando la profecía a Zacarías, su papá, acerca de ese hijo, una de las cosas que le dijo que ese hijo iba a cumplir en su ministerio era esto, lo que acabo de leer. Dice que iría delante del Señor Jesús, delante de Dios, con el espíritu de poder de Elías, aquel profeta poderoso que tuvo el Señor en la antigüedad, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, para sembrar entre los seres humanos una actitud de reverencia y responsabilidad y búsqueda de Dios y acercamiento a Dios, para que los que eran malos se pongan, no buenos, pero un poquito menos malos. Le voy a decir un secreto, que no se entere más que Facebook nada más, y YouTube también, más ninguna persona. Aunque estemos en la iglesia, siempre tengamos, aunque hayamos conocido al Señor, vamos a decirlo mejor, aunque seamos creyentes, siempre nos queda una pizca de eso que se llama rebelión en nuestra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestro carácter está formado de esa forma. Nuestra constitución humana, uno de los renglones que compone nuestro carácter, se llama ¿cómo se llama eso? Una especie de actitud, como, yo no sé si llamarlo rebeldía como tal, pero como que cuando decimos esto es negro y se acabó y no hay quien lo saque de ahí. Como que no. Eso lo hacen en una terquedad, nos mantenemos en una terquedad, nos mantenemos en una posición que de ahí nos salimos. Y viene el maestro, y viene el profesor, y viene el agente de ley, o viene el ministro de la iglesia, el pastor, el evangelista, el consejero, y nos dice, pero mira, fulano, hermano, mira, esto, lo otro. Y la persona, no, esto es así como yo digo. Porque si esto, lo otro, empiezan a sacar argumentos para justificar su rebeldía. Oye, muchos hermanos que se van de las iglesias por culpa de ese tipo de actitud, porque no quieren ser sumisos, quieren seguir en la rebeldía. Y el Señor nos llama en esta noche y nos pregunta, ¿rebeldes o sumisos? ¿Cómo quiere ser? Déjeme adelantarle algo. Los rebeldes no heredarán el reino de los cielos. Aunque tengan títulos en las iglesias, y están por montones. Tienen títulos, tienen posiciones, predican, cantan, bailan, hacen de todo. Pero son rebeldes. ¿En qué forma son rebeldes? Mire, unos son rebeldes en una cosa, otros son en otra. Cada uno tiene su propia actitud que a Dios no le agrada. Y ese carácter que un día teníamos antes de conocer a Cristo, que todos éramos más o menos un poquito rebeldes, algunos más que otros menos, lógicamente. El Señor quiere que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para que haya un cambio en nuestra vida, una transformación radical, completa, en general, y podamos decir con las manos en alto y con mucha regocijo delante de nuestro Dios y delante del público que hubo un cambio en nuestras vidas. Y muchas veces no tenemos que decirlo, porque los que nos conocieron en el estado natural
antes de conocer a Cristo, ahora ven el cambio en nosotros y ellos mismos hacen la observación y hasta nos dicen, yo no creo como tú eras antes y mira cómo te comportas ahora en este momento. Nosotros conocemos muchísima gente, yo sé que usted conoce muchísima gente que usted conoció que tenían un estilo de vida, algunos en la corrupción, algunos en la maldad de X o Y conducta y así por el estilo. Y cuando conocemos a Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17, y empezamos a vivir en un nuevo plano de vida. Empezamos a practicar conductas diferentes. Nos expresamos distinto, actuamos distinto, nace en nuestro corazón el amor ágape que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Cuando le conocemos y cuando nos ponemos sumisos a sus pies, nos humillamos y le rogamos al Señor que Él sea el que entronice nuestro corazón y nos dirija para todas nuestras actitudes y para afrontar situaciones y circunstancias que en otras ocasiones hubiéramos sido un desastre, ahora las enfrentamos con dignidad, con valor, con sabiduría del cielo. Y como dicen en los cuentos, todos fueron muy felices cuando pasan las circunstancias, porque damos testimonio de que verdaderamente el Cristo de la gloria ha cambiado nuestras vidas. Rebelde significa una persona que se opone a la autoridad establecida, ya sea por las autoridades civiles o por las eclesiásticas. Rebeldía empezó en Edén. La rebeldía empezó en Edén allí con nuestros padres. Está registrado en el capítulo 3 de Génesis. Y dice Romanos 3:23 que por culpa de esa rebeldía todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie sabe cuánto Adán y Eva estuvieron viviendo en inocencia, sin pecado, en una comunión íntima con Dios. Nadie sabe. Han habido personas que han sido tan, vamos a decir, arrogantes, porque eso es una arrogancia. Poner un número de años que ellos dicen que pudieron vivir así. Pero ¿quién le dijo eso a ellos? Si no hay ninguna clase de información que podamos sacar ese argumento. Cualquier persona que escribe esa fecha está escribiendo un disparate. Cualquiera la puede escribir, pero no es cierto, porque no hay ninguna prueba. Aunque Dios los echó del huerto porque pecaron, al final del capítulo 3 de Génesis, dice que el Señor los sacó de allí y un ángel guardaba la entrada del huerto, no fuera que el ser humano fuera a alcanzar el árbol de la vida y comiera del fruto y entonces viviera por toda la eternidad en pecado. Eso fue lo que Dios quiso evitar cuando los sacó del huerto. Pero ellos siguieron viviendo normalmente como vivimos nosotros hoy en día. Trabajaban, comían, se morían, tenían hijos, peleaban unos con otros, se robaban unos a los otros, se decían mentiras, se amaban unos a los otros. Es decir, había de todo. Tenían sus caballos, tenían sus mulas, tenían sus cerdos, tenían sus vacas, tenían prendas, tenían vestidos, tenían zapatos. Yo no sé si tenían zapatos, pero los inventaron después. La cosa es que poco a poco el ser humano fue descubriendo cosas. Y a través de esas cosas, el enemigo de las almas, que el Señor los reprenda, que vino a robar, a matar, a destruir, utilizó muchas de ellas para corromper su conducta y para hacerlos rebeldes contra Dios. Y aquella sumisión que tuvieron al principio desapareció. Tan así que Dios en el capítulo 6 de Génesis dice que se cansó de la conducta y la corrupción del ser humano y decidió exterminarlo con un diluvio. Y en el capítulo 7 vemos cómo Dios, después que comisiona a Noé para que predique la oportunidad que Dios le daba para que se pusieran sumisos, para que se salvaran, para que Dios pudiera tener misericordia de ellos. Y le dijo que hiciera un barco, un arca, lo que llamamos hoy en día un transatlántico, un barco bien grande, enorme. Y allí se salvaran, pero ellos no quisieron entrar al arca con Noé, prefirieron ahogarse en el diluvio. La incredulidad es parte de la arrogancia y de la rebeldía del ser humano. Y hoy en día todavía esa actitud prevalece en la mayoría de los seres humanos, incluyendo mucho pueblo que se llama cristiano. Sí, mucho pueblo que se llama cristiano. Hay personas que nosotros están pasando una prueba y vamos a consolarlos y le hablamos la palabra de Dios y dicen, ay, pero es que yo creo que Dios no me escucha. Ay, pero es que yo creo que esa palabra no es para mí.
Ay, pero es que ya yo perdí las esperanzas. Ay, es que yo he orado tanto y Dios no ha hecho nada. Y por ahí para abajo. Eso se llama rebeldía e incredulidad. Eso no es sumisión. Sumisión es un hombre que tiene como no sé cuántas enfermedades tenía juntas, pero tenía el cuerpo hinchado, las manos hinchadas y estaba todo hinchado y él decía que tenía un dolor en todo el cuerpo que no había forma de describirlo. Le habían puesto los medicamentos más fuertes para controlar ese dolor y él decía que no lo dejaba dormir el dolor de tanto dolor que tenía en su cuerpo. Y nosotros fuimos a visitarlo al hospital, yo y mi pastor y otros hermanos. Y ese hombre lo que hacía era adorando a Dios y cantando alabanzas. Y así se fue con el Señor en esos mismos días. Esa era la actitud de un hombre sumiso, de un pastor que vivió para el Señor, que se guardó para Él y que vivió para servir al pueblo, para servir a su gente, incluyendo gente que no era de su iglesia, que no eran convertidos. Porque nosotros, cuando el Señor transforma nuestras vidas, no hacemos acepción de personas. No importa la conducta que tengan, para nosotros son gente amada. Son gente que sus conductas a veces, cuando son muy malos, lo que nos da es lástima y compasión y entonces oramos por ellos con más efervescencia, con más euforia, con más profundidad. Porque el amor que sentimos a ellos de lástima, compasión y misericordia nos lleva a eso. Eso es lo que estamos hablando, que se llama sumisión a nuestro Dios y no es rebeldía. En cambio, otros me han dicho, creyentes estoy hablando, altos líderes de las iglesias, cuando yo iba a predicar a la cárcel, yo invitaba a ciertas personas que yo sabía que tenían mucho en su capacidad espiritual para darle a los confinados en términos de predicación de la palabra o un estudio bíblico o testimonios o cánticos con sus guitarras, con lo que fuera. Me decían, no, yo no voy para la cárcel, esos presos no se merecen nada, que paguen por su culpa. Eso no es una actitud de un cristiano, es una actitud de una persona rebelde, de una persona que no tiene compasión por el que está más abajo, por el que está en el, ¿cómo se llama? Bajo el zapato del enemigo de las almas, que el Señor los reprenda. Nosotros estamos llamados a tener misericordia del que está en aprietos. De hecho, la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener piedad de los presos y que los visitemos. Tan así que Cristo compara el servicio a Él, el servicio que le damos a Él en términos de adoración, de alabanza, lo compara con la visita a un confinado en una cárcel. Mire usted, Jesús dijo, por cuanto no visitaste a los confinados, a mí tampoco me visitaste. Y después dice, eso es a los malos, ¿verdad? A los que eran rebeldes. A los sumisos le dice, por cuanto visitaste a los confinados, a mí también me visitaste. Entra en el gozo de tu Señor. Entiendo, porque tenemos que ser justos, no podemos hablar disparates. Entiendo que por lo menos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, y yo no sé en otros países, pero me imagino que la historia será igual o parecida, no todo el mundo puede entrar a cualquier cárcel, porque hay unas reglas sumamente estrictas para permitir gente civil dentro de la institución penal para predicar el evangelio. Yo entiendo eso, pero yo estoy hablando de los que pueden ir, de los que cualifican para ir, no quieren hacer las gestiones, no quieren solicitar y cumplimentar formularios escritos que hay que realizar con el gobierno, con las leyes pertinentes, para que le den entonces la entrada, el visto bueno, para que puedan asistir a dar cultos en la cárcel. Y déjeme decirle, aquí en Puerto Rico no hay tantas cárceles, pero sí hay muchos confinados. Las cárceles están llenas de gente, están llenas, hombres y mujeres. Y entonces, el llamado es a ir a la cárcel a predicar, aunque las autoridades a veces limitan los espacios y limitan a las personas que no los dejan entrar así porque sí, pero la oportunidad está y aunque es limitada, aún así mucha gente no quiere ir. Hay otros países que puede ir cualquiera, inclusive a llevarle comida o a llevarle yo no sé qué, pero tampoco van. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Dicen que esas personas hicieron tales cosas malas y que no se merecen. ¿Pero que no se merecen de qué? Si nosotros también estamos delante de Dios acusados. El enemigo nos acusa día y noche. Lo dice Apocalipsis 12:10. Nosotros también somos acusados.
y uno por uno somos acusados todos igual de la misma manera. La misericordia es lo que nos hace sumisos al Señor. Aunque Dios los echó, ellos siguieron haciendo su vida normal. Terrible la rebeldía del ser humano. Después del diluvio, todo eso continuó como de costumbre, como si no pasara nada. El ser humano siguió en sus andadas, en su rebelión contra Dios. Y después de mucha advertencia a través de muchísimos profetas, a través de los siglos, encontramos en la historia de la Biblia que Dios enviaba profeta tras profeta, mensajero tras mensajero para advertirle que no fueran rebeldes, que se pusieran sumisos, y ellos no hacían caso, y venía un juicio bastante fuerte, los cuales muchas veces aniquilaba sus cosechas, muchas veces venían enemigos y los invadían, destruían las ciudades, se llevaban cautivos y esclavizaban a los jóvenes, y a los que no servían para trabajar los mataban, a los ancianos, a las mujeres, los mataban porque no servían para trabajar como esclavos, a los jóvenes fuertes, saludables, y a las muchachas jóvenes y fuertes y saludables, a esas se las llevaban para esclavizarlas. Y todas esas consecuencias a causa de la rebeldía. Gloria al nombre de Cristo. La muestra más clara de la rebeldía del ser humano. Mire, la historia está repleta, tanto la historia bíblica como la historia secular. Está repleta de gente que ha mostrado rebeldía en su actitud o en su historia como tal. Pero de todas las historias que se han mencionado, ninguna ha llegado al límite tan grande y tan nefasto. Permítame usar esta palabra. La historia más nefasta de la rebeldía del ser humano es cuando el hombre se rebela contra Dios y tortura, sentencia con mentiras, con calumnias, y crucifican al Cristo de la gloria. Esa es la expresión máxima de la rebelión del ser humano. Y déjeme decirle que aunque nosotros no tuvimos en el Calvario allí crucificando a Jesús, nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra rebeldía apunta a la cruz del Calvario y nos hace culpables de ese sacrificio que Cristo hizo allí. Y si no lo aceptamos como nuestro Salvador, se constituye nuestro juez y nuestro fiscal para acusarnos de su muerte, de su crucifixión y de su tortura. Eso no es un juego de palabras de Cantinflas, no, eso es palabra de Dios. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario con dos propósitos. Primero, salvar al ser humano, a todos los que acudan a Él, ¿verdad? En búsqueda de ese perdón, de esa misericordia. Pero también para sellar una sentencia en contra de todos los rebeldes que no quieran aceptar a Dios, que no quieran aceptar el ofrecimiento que Él le pone en sus manos para que salgan de esa condenación, para que se libren de eso que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, ay, mi Román también pecó, yo también, nacimos en pecado, según dice Salmo 51 y en el verso 17. Dice que en pecado nos concibió nuestra madre y así nacimos en este mundo y seguimos por ahí para arriba en pecado, y cuando crecimos que tuvimos uso de razón, entonces empezamos a practicar eso que heredamos de nuestros padres y somos acusados de pecadores, de rebeldes, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria al nombre del Cristo de la gloria que murió en la cruz y nos dio la oportunidad de que haya un cambio en nuestras vidas. Nos dio la oportunidad de ser sumisos y echar a un lado la rebeldía. Y cuando el enemigo de las almas quiera venir y imponer en nuestra vida ese acto de rebeldía, ¿verdad? Cuando llegue el momento, porque Él sabe cómo acomodar las cosas, las fichas en su lugar, para que cuando nos toque actuar, actuemos con rebeldía. Nosotros en nuestra consagración a Dios, en nuestra búsqueda de su presencia, vamos a estar preparados para decirle al Señor: Señor, ayúdame, dirígeme, ¿cómo hago esta circunstancia? ¿Cómo salgo de este aprieto? ¿Cómo enfrento tal circunstancia? Y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas, porque toda circunstancia negativa que venga a nosotros, podemos nosotros desviarla
que aunque parezca fea, aunque parezca mala, aunque parezca negativa, nosotros podemos, a través de la gracia de nuestro Dios en nuestra vida, desviarla y constituirla en una actitud para glorificar a nuestro Dios. Aleluya. La muestra más clara, repito, es la crucifixión que le hicieron al Señor en una forma abusiva, vamos a decir, en una forma cruel, en una forma criminal. En San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo y vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, es decir, se mantuvieron rebeldes, pero a los que se fueron sumisos y le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ellos hubo un cambio, en ellos hubo una transformación. En esos que aceptamos al Cristo de la gloria como el Hijo de Dios y creímos en Él, en su sacrificio y aceptamos su ofrecimiento, nos dio la oportunidad de perdonarnos aquella sentencia que pesaba en nosotros, que fuimos destituidos de la gloria de Dios según Romanos 3:23, y ahora somos aceptados en el gremio divino para estar con Él por los siglos de los siglos, adorándole y bendiciéndole junto con sus ángeles, junto con el Padre en el reino eterno. Aleluya. En la cual nosotros esperamos gozarnos en una manera demasiado de grande. Pero en San Juan capítulo 3, del 17 al 19, dice la palabra del Señor, porque estamos hablando palabra de Dios, no estamos hablando disparate, no estamos hablando argumentos humanos. Estamos diciendo que el ser humano quiere la rebeldía y no quiere a Dios. Y Dios le da el ofrecimiento de ser sumiso y el ser humano prefiere la rebeldía. ¿Qué dice allí? San Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Darle una oportunidad para que salga de la rebeldía, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Prefirieron la rebeldía, prefirieron seguir en la maldad, prefirieron seguir en la oscuridad y no aceptaron la luz del mundo que se llama Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aún en nuestros días, esa rebelión sigue. Hay gremios cristianos que se distinguen por la rebeldía que manifiestan entre ellos. Yo conozco unos cuantos. Dios me libre, yo no voy a decir quiénes son. Pero, y usted también yo creo que conoce algunos, porque es que los hay por donde quiera. Personas que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, que pertenecen a ciertas congregaciones, algunos de ellos tienen títulos, pero nosotros sabemos que viven vidas en las cuales en ocasiones se comportan como si fueran rebeldes. Vamos a hacer un favor y vamos a decir así, como si fueran rebeldes. Tal parece que la rebeldía contra todo lo que es justicia, contra todo lo que es ley, contra todo lo que es orden, seguirá en el mundo hasta que Cristo levante la iglesia. Pero en esta noche no tenemos que seguir siendo rebeldes. El Señor nos da la oportunidad de ser sumisos, de ponernos en sus manos y ponernos a su orden para que Él haga en nosotros una persona nueva, un instrumento de honra para su gloria y para beneficio de toda gente que nos rodea. Y que si no podemos hacer un bien, mire, absténgase y no haga nada, pero no haga un mal. Si usted no puede ayudar a una persona, mire, absténgase, no vaya a ese sitio, no comente, no diga nada, no le desayude. Si no le puede ayudar de una forma positiva, no haga algo que redunde en perjuicio para esa persona. El Señor nos dice en Primera de Pedro, un consejo, Primera de Pedro 5, en el verso 4, cuando aparezca
el príncipe de los pastores, ese es Jesús, vosotros recibiréis una corona incorruptible de gloria, una corona incorruptible de gloria. Oiga, qué distinción más hermosa vamos a tener los que nos pusimos y los que se pondrán sumisos a los pies de Cristo el Señor. Una distinción única y preciosa, la cual van a lucir por los siglos de los siglos, junto con nuestro Dios. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los rebeldes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, quiere decir que el apóstol Pedro nos está diciendo que no seamos rebeldes, sino que seamos sumisos, seamos humildes y nos pongamos en las manos del Señor todo el tiempo. También el San Lucas, no, en Tito, es Tito. En Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, capítulo 3 y verso 3, dice, porque nosotros también éramos, porque yo estoy diciendo de los que son rebeldes y que tenemos que ser sumisos, pero yo dije también, hace unos minutos que lo dije y lo voy a repetir otra vez, yo también era rebelde. ¿Y qué rebeldía la mía? La mía era bastante agresiva. Yo no respetaba hombre, ni mujer, ni grande, ni pequeño, ni viejo, ni joven. Mire, yo no respetaba a los policías. Yo le braviaba, le gritaba, le decía cosas. Suerte tuve que nunca me procesaron. Y en la calle, pues, cualquier cosa, solamente con mirarme a las personas, yo le decía, ¿qué mira? ¿Qué fue? Y por ahí seguía la jerga de argumentos provocativos, manifestando una rebeldía enfermiza que heredé desde que era niño. Yo recuerdo cuando yo tendría unos 5, 6 años, 7, 8 por ahí, todos esos años fueron de rebeldía constante, pero bien agresiva y bien fea. Cosas, como dice Romanos 6:21, de las cuales ahora me avergüenzo. Cosas de las cuales ahora me avergüenzo, de las cosas que yo así decía. Cómo yo maltrataba a las personas. Muchísimas veces sin razón. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, esto es como si nos tirara una foto, ¿verdad? Hablaba a cada uno de nosotros, por lo menos a mí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era mi vida descrita en este texto. Amargado, rebelde, con una educación devaluada que no servía, y no porque no me hubieran educado bien, porque mi mamá me enseñó muchos principios. Mi abuelo era un filósofo, enseñándonos principios morales a nosotros. Y en la escuela yo tenía 4 puntos todo el tiempo. Los maestros nos tenían a nosotros, nos enseñaban muchísimas cosas buenas, pero yo no las aprendía, que es diferente. Es decir, que escuelas estuve de más para poder aprender un grado moral mejor, pero no. Lo que hice fue que me deslicé y abundaba más en mí la rebeldía y la agresividad verbal y toda clase de amargura y maldad dentro de mi corazón. Todo lo contrario a lo que me enseñaron todos los que me criaron. Hablando, ¿verdad?, de los maestros en la escuela, mi abuelo, mi mamá, mis vecinos, que eran muy religiosos, nos daban muchos consejos, muchísimos muy buenos, pero yo lo que hacía era que les contestaba con groserías, con blasfemias, con palabras obscenas y cuantas cosas.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, qué bueno, qué gloria, aleluya. Siento alegría, siento regocijo en mi corazón al leer este verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue de gratis que Él nos salvó, que nos perdonó, que nos transformó, que hizo de nosotros nueva criatura. No porque lo mereciéramos, sino por su misericordia. No porque hubiéramos sido buenos, no, todo lo contrario, estábamos constituidos a la muerte, destituidos de su gloria, estábamos llenos de maldad, no merecíamos tal beneficio, pero el Señor en su misericordia me extendió la mano. Y dice que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué cosa más gloriosa, qué palabra más linda, qué palabra más esperanzadora, qué palabra para prometernos a nosotros tan grande bendición. ¿Por qué seguir en la rebeldía? En esta noche el Señor nos dice, mejor ser sumiso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si es que usted padece de ese mal, pídale al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia, que extienda su mano y le alcance para que usted pueda tener esa transformación que habla aquí el capítulo 3, verso 4 en adelante, de Tito, la epístola de Tito, y pueda tener la experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que haya un cambio en su vida y que, como dice el Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, el Señor nos va a confesar ante el Padre y ante sus santos ángeles, para que estemos con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a nuestro hermano Anthony Vargas. Dios te bendiga, Anthony. Bendiga a la hermana Gualesca, a tu esposa, y a toda la congregación de Iglesia Nueva Cosecha de Mayagüez. Dios bendiga a los pastores, hermana Enid y el hermano Juan. Dios bendiga a todos. Santo Chávez, Dios te bendiga, Santo. Gracias por estar con nosotros. Hermano Samuel Carrero, Dios te bendiga, hermano Samuel. Bendiga a toda tu familia. Hermana Rosita, su esposa. Benjamín de León, nuestro pastor, hermano y amigo en una iglesia pentecostal de las buenas, de las que tiene mucha gente sumisa al Señor. Y el hermano Benjamín León es uno de los que estamos sumisos a los pies del Señor, por eso el Señor lo ha bendecido. Hermano pastor Milton Bonilla desde Meriden, Connecticut. Hermano Benjamín León pastorea una iglesia en Brooklyn, Nueva York. Hermano Milton Bonilla es pastor en una iglesia muy hermosa que está en el pueblo de Meriden, en Connecticut. Dios te bendiga, Milton. Milton nosotros lo conocemos desde que era niño y lo menos que podíamos pensar era que un día iba a ser pastor. Gloria al Señor. Hermano pastor Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho, bendiga a hermana Dari. Síganse gozando en la presencia del Señor y síganse dejando usar para la gloria de su nombre. Erlinda Morán desde California, Dios le bendiga, hermana Erlinda, bendiga a toda su familia, sus hijos, sus hermanas. Y también Julie Rivera. Julie, Dios te bendiga mucho. Esa muchacha la queremos nosotros muchísimo. Y es de Cabo Rojo, Puerto Rico. Y nuestra hermana Carmen Scott, de nuestra iglesia Casa de Oración en el pueblo de Meriden. Dios te bendiga, hermana Carmen. Dios bendiga a toda la familia hermosa que tiene nietas, nietos, sobrinos, hijas, hijos. Oiga, una familia grandísima, muy querida. Dios les bendiga mucho. Lamenté, hermana Carmen, que estas navidades no me comí de los pasteles suyos. Aleluya. Bueno, le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir con ustedes. Recuérdese, sumisos o rebeldes. Escoja. Yo sé que le va a convenir y le va a agradar más ser sumisos al Señor. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque una vez más tú me has permitido el privilegio de hablar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, Dios mío, que va a seguir circulando en las redes por un tiempo. Muchas personas que no te han conocido la escuchen y tú uses
este video como un instrumento, Señor, para que ellos puedan entender el propósito tuyo para sus vidas, que tú no quieres que ellos sigan en rebeldía, sino que vengan a ser sumisos a tus pies, para tú hacer en ellos una nueva criatura, darles una nueva vida en Cristo y que sean salvos y un día compartir contigo en el reino eterno. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo a mis hermanos y a todos los que componen la iglesia de Cristo, y tú te sigas glorificando, Señor, en sus ministerios de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les deseo que tengan felices sueños, descanso agradable y que mañana amanezcamos contentos y felices, rodeados de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dios les bendiga mucho. Hermano Jaime Figueroa desde la Florida, Dios te bendiga, tocayo. Te bendiga mucho.